CRE, voz e imagen en noticias. Les presentamos la entrevista del día. Un abrazo digital. ¿Cómo está, doctor? Un gusto tenerlo aquí. Siempre agradable, aunque los temas son preocupantes, pero siempre agradable conversar con usted. Hoy estamos con Kabir Briones, que es de la casa. Él se hace nomás y se va así, pero es de aquí. Muy buenos días, Kabir. Muy buenos días, Patricia. Siempre un honor, un placer estar con ustedes y abarcar los temas que interesan a la sociedad. ¿Por qué no? Doctor, yo veía que últimamente se habla mucho del tema de los volcanes aquí en el Ecuador. Estamos con el tema del Guagua Pichincha. Y ayer veía unas proyecciones en el tema de los volcanes a nivel del mundo. Entonces, y se hablaba de que era como que se iban a activar, pero o sea, Dios mío, de aquí a la China es la Pichincha, todo el sistema mundial. No es, qué es lo que pasa, primero qué pasa en nuestra casa, o sea, qué pasa con el Guagua Pichincha, ¿no? Y qué pasa con los volcanes en el Ecuador, y estas proyecciones internacionales, ¿de verdad o no? Bueno, hay que calmarse. Obviamente, la mala noticia se vende mejor que algo bueno, y en este caso la mala noticia es tan mala que prácticamente no existe. Si lo veamos un poquito más en detalle, podemos decir lo siguiente. Primeramente, aquí en el país no pasa nada. Tenemos dos volcanes que realmente son activos, que es el Sangay y el Reventador, que tiene realmente flujos de lava y hasta flujos piroclásticos y explosiones y ceniza y gas y todo lo demás que queremos ver de un volcán activo. Están en la Amazonía, nadie vive cerca, nadie está amenazado. Estamos más orgullosos de esta actividad porque representan un atractivo turístico. Ahora vamos a ver la parte mala de todo esto, ¿no? El otro lado de la medalla. Obviamente, los del Instituto Geofísico, por una causal visita al Pichincha, vean que hay gas en las fumarolas. Ninguna sorpresa. Esto teníamos también un mes antes y 2 meses y 6 meses y 15 meses antes. No hay ninguna noticia aquí, ninguna. Pero obviamente ellos lo ponen como ya es tal vez un poquito más que antes. Y por lo tanto hay que prohibir que la gente vaya para allá. Primeramente, el Instituto Geofísico no tiene la facultad de decir esto. Esto hace la Secretaría de Riesgos. Y lo ha hecho desde el año pasado, pero nadie se dio cuenta que lo pusieron así. Y para decir la verdad, la actividad no es diferente de 4, 5, y 10 y 15 años atrás. Simplemente se inventan alguna cosa para decir, aquí estamos también, estamos haciendo monitoreo. Esto no está bien. Pero eso es terriblemente perjudicial para el turismo y en general para la tranquilidad del país. Kabir. Pati, doctor, placer saludarlo. Kabir, un verdadero honor dialogar con usted desde Puerto Viejo. Cuénteme el tema del estiaje. ¿Es verdad? ¿Va a ausentarse en las lluvias? ¿Va a haber lluvias? ¿Vamos a tener problemas con la electricidad una vez más? Cuéntenos este nuevo cuco que está azotando a nuestro país, el gran estiaje que aterroriza a todo el mundo. Sí, y no es la primera vez que lo dijimos aquí con usted y con Patricia. La cosa es la siguiente, tenemos una ciclicidad de eventos. Y en este caso hablamos de un evento que existe cada 56 y 112 años. Justo ahora se coincide de los 56 y 112 años, es decir, tenemos una sequía severa a grave. Es decir, peor no puede pasar. Y esto pasa ahora. Es decir, empezó en 2024 y va a terminar en 2026. Y para dar los detalles en tal forma, en 2024, el año pasado, teníamos ya terribles apagones porque no teníamos suficiente energía para proveer a todo el país y esto se sintió en todos los lados. La economía se ha caído, mucha gente se despidieron de sus trabajos justamente porque no teníamos suficiente electricidad. Esto era el inicio. El centro de este grande sequía es este año, es decir, aún peor de la forma como se expresará la naturaleza sería este año en 2025. Aún más, no va a terminar en diciembre, cerca de Navidad, como de suerte salió más o menos el año pasado, va a seguir hasta marzo. Y en el próximo año vamos a tener la misma forma como se expresó la sequía en 2024, en el 2026. Ahora,
¿Estamos preparados? Es la más interesante pregunta y no tanto cómo pasa la naturaleza, porque ya sabemos en la naturaleza que esto va a ocurrir. Entonces, la respuesta es sí y no. El gobierno hace todo lo posible para que no tendremos apagones y están dispuestos de pagar aquí y allá, por ejemplo, con barcazas, con importación desde Colombia para que tendremos suficiente energía, pero no va a llegar a tiempo. El pico de la sequía, si lo puedo llamarlo así, sería entre septiembre y noviembre y allá no tendremos suficiente energía. Que sí tendremos suficiente energía es desde diciembre, porque las actividades que ha hecho el gobierno, que realmente trata de hacer lo máximo posible para que no tenemos apagones, no llegará a tiempo y ese es el problema. Pero es una cosa que sabíamos también desde el año pasado. Y el gobierno sí trató a través de una cooperación con el gobierno de Japón de instalar una planta geotérmica, pero no llegará a tiempo por Chachimbiro, en el norte de nuestro país, cerca de Ibarra, ¿no? Entonces, eso es una cosa que yo no entiendo. Dos cosas no entiendo. Primeramente, ¿por qué no se ponen más plantas geotérmicas? ¿Y por qué no se evita esta parte de la Constitución donde se monopoliza la provisión de energía a través del Estado? ¿Por qué no se abre para inversores privados y para nosotros mismos que ponemos, por ejemplo, paneles solares en todos los lados posible? Doctor, una última, doctor, si me permite ahí una precisión en reforma a la Constitución como una última inquietud de mi parte, porque tengo que marchar ya para Farra también, mi querido doctor. Es decir, hasta hoy, de acuerdo a las reformas que se han dado, pasamos en la generación de energía eléctrica del sector privado de 10 megavatios a 100 megavatios. Esto es insuficiente. Hay que dejarla libre, la reforma, sin poner límites a un monto determinado de producción de energía en el sector privado. No hay que limitarlo, sino abrirla totalmente al sector privado de esa producción. ¿Es lo que nos recomienda, doctor? Sí, y les doy el mejor ejemplo, Colombia. Colombia no tiene menos estiaje, menos sequía y menos problemas climáticos que nosotros. Es en la misma situación, pero allá la provisión de energía es en 60%, un poquito más de 60% en mano privado, y ellos no tenían apagones. Por lo tanto, allá está la respuesta. Es decir, tenemos un ejemplo del país hermano y vecino de cómo podría solucionarse este problema que tenemos aquí en el país. Doctor, me ha dejado tremendamente preocupada porque cuando nosotros en pleno junio, por ejemplo en el caso de Guayaquil, vemos que hay llovizna, amanecen ya como 2 o 3 días aún con un poquito de agüita, decimos, tal vez no va a ser tan drástico esto de la sequía, pero lo que usted nos acaba de decir, que yo recuerdo que usted dijo que íbamos a estar justo en la mitad, en el 2025 de este periodo de estiaje, nos aterriza a la realidad, ¿no? Y esa pequeña fantasía que al ver lluviecita se nos forma en la cabeza, se va, ¿no? Y me pregunto yo si será tan drástico como el año pasado, o si lo que ha hecho el gobierno hasta aquí, que con virtudes y errores, con aciertos y errores, ha hecho cosas, por lo menos va a hacer que los apagones disminuyan, porque hasta aquí el gobierno se mantiene diciendo no va a haber apagones, no va a haber apagones, no va a haber apagones, pero cuando ya nosotros confrontamos la realidad en cuanto a la naturaleza, la realidad en cuanto a los negocios que sí salieron bien y todo lo demás, o sea, ahí hay un desfase que obviamente nos lleva a pensar que apagones sí va a haber. El tema es si serán tan drásticos como el año anterior o no. Ojalá que no. Yo creo que sí van a ser tan drásticos como el año pasado, a pesar de todos los esfuerzos del gobierno, y realmente son tremendos esfuerzos, no podemos negar esto, pero la naturaleza es así y así también hay que aceptarlo. Yo creo más que todo que no hay que culpar a nadie en este año. En el año pasado es otra cosa, es otro asunto porque allá cometieron varios errores, pero en este año realmente simplemente hay que decir a la ciudadanía, miran, hemos hecho tal y tal y tal esfuerzo, aquí pusimos tantos megavatios, aquí instalamos tal cosa, aquí mantenimos una hidroeléctrica que antes no era bien mantenida. Todo esto hay que explicar y decir, a pesar de todo el esfuerzo, a pesar de toda inversión que estamos poniendo, como dije, de barcazas y importación potencial de Colombia, porque ellos también en algún momento van a decir, no,
tengo que utilizar todo lo que tengo aquí para mi propio país y no puedo vender nada. Todo esto tenemos que tomar en consideración y ver qué está pasando y aceptar y en forma organizada los apagones que están por llegar. Ya. Hay que, en este caso, de verdad, no culpar a nadie porque no podemos decir que no se han esforzado los de gobierno para prever energía. Han hecho lo máximo posible. Tal vez, o sea, mi inconformidad, soy sincera, es que no hay nada peor que el hecho de que nos coja de imprevisto, aunque estamos advirtiendo a través de los medios, pero sí debería de aclararse, ¿no? ¿Para qué? Para evitar, por ejemplo, la especulación en los generadores eléctricos. Para evitar la especulación, el año pasado uno de estos focos, una de estas luces que se recargaban, que inicialmente costaban 3, 4 dólares, terminaron costando 20. Entonces, para evitarnos ese tipo de situaciones, yo creo que lo que sí está un poco en deuda del gobierno es en hablarnos claro, ¿no? Para organizarnos de mejor manera. Ahora, Teófilos, en esta situación de cómo ha avanzado, cuánto ha avanzado, me interesa mucho, no sé si tengas conocimiento de este primer paso en la energía geotérmica, porque tú siempre has dicho aquí que el tema de la energía de los volcanes, o sea, sería fantástica para el Ecuador, y si no me equivoco era con un crédito de Japón de 42 millones que se inició este desarrollo, pero no sé si ya ha ido en marcha o si aún está en etapa de proyecto o cómo esté la situación de esta primera prueba, ¿no? Me fui a Chachimbiro un mes atrás, ¿Ya? pero no tenía la oportunidad de irme directamente a la planta para ver en qué estado están y no hay mucha información. Lamentablemente, así no podría proveer alguna noticia nueva sobre este desarrollo. Espero que realmente siga la planificación y al año, como dijeron, que sería listo. Creo que se empezó en octubre del año pasado, entonces deberíamos ver qué está pasando durante el fin de este año. Ojalá que todo va bien y no tenían tanto papeleo como siempre suele ocurrir cuando pasa una nueva obra y así puedan avanzar en el tiempo estimado. No podía decir nada en este sentido, pero lo que puedo decir es que ojalá que no sea la única planta modelo allá. Tenemos bastantes sitios, de mi conocimiento, mínimo 10, 11 sitios en el país, en casi todo el país, obviamente en la sierra, donde podrían instalarse, implementarse estos tipos de obras y también hasta sitios mucho más eficientes y efectivos como de Chalupas y también de Tufiño. Hablamos del centro del país, en la provincia de Cotopaxi y también cerca de Tulcán, donde podría implementarse obras de plantas geotérmicas, donde podríamos tener mucho más megavatios que esto que está pasando en Chachimbiro. Bien, ahora, esa era una parte de esta parte del estiaje y bueno, y de los volcanes, que aquí todos tenemos en normalidad y que ojalá que lo único normal que sean los volcanes es que se empiece a trabajar o a desarrollar esta energía geotérmica que tú mencionas. Pero tenía otra inquietud y a propósito, señor comisionario para América Latina de la Unión Europea en estos fenómenos naturales. No es la Unión Europea, es la UNESCO. No soy la UNESCO. Yo pertenezco a la Unión Europea, pero estoy representando a la UNESCO. Que ayer decías, Dios mío, ya. Entonces, admiro esa parte de esa constante sed de prepararse, ¿no? Cuando un ser humano la concreta, Teófilo, te felicito. Ahora, ¿qué pasa también, por ejemplo, a nivel de América Latina y a nivel de esta región, Perú, Ecuador? Porque estos sismos se están haciendo constantes. Y ya no son los sismos que estábamos acostumbrados de 3, 4 grados, ya suben 5, 6, 6.2. Entonces ya nos vamos acostumbrando de alguna manera a que todos estos últimos sismos han sido, bueno, no todos, pero que muchos de los últimos sismos han sido ya de 5 en adelante, ¿no? Hasta 6 y pico. Y entonces empiezan a tejerse las versiones populares. Es que dicen que sí va a haber el otro, es que dicen que, pero no tenemos una información oficial ni tampoco una preparación oficial. Aquí nos hemos pasado diciendo lo de la mochilita, lo de la conversación, que en familia hablemos en el caso de dónde nos reencontramos, qué hacer, etcétera. Pero ¿cuál es la situación real de la región? Bueno, tenemos la misma situación geodinámica.
desde Chile hasta Colombia, y de allá de Panamá hacia más al norte es un poquito diferente. Tenemos el mismo proceso, pero sí es una situación un poquito diferente. Por lo tanto, lo que tenemos es una placa oceánica que se choca contra el continente. Desde Colombia hasta Chile es la placa de Nazca, y por lo tanto la situación es similar, que ha ocurrido unas 2 semanas atrás en Colombia, cerca de Villavicencio, que es a 3 horas con el carro desde Bogotá hacia el sur, donde ha ocurrido un 6.2, 6.3, y la gente sí se asustaron. Hubo un poquito de daño, felizmente no hubo casi nada de sector, vamos a llamarlo así, humano, que hubo nada de lamentar, felizmente. Hubo en Chile obviamente un 6 punto algo, y también hubo en la semana pasada, este fin de semana, mejor dicho, en Perú, justamente en Callao, al lado, prácticamente al frente de Lima, un movimiento bastante brusco donde se ha filmado, porque pasó durante el día, pasó en sitios hasta turísticos, podemos decir, y de infraestructura muy importante de Lima. Por lo tanto, sí podemos decir que últimamente sí ha ocurrido un poquito más de lo común, pero esto no significa que estamos en una ola de sismos y terremotos. Han ocurrido también cosas ayer mismo en el Ecuador, un sacudimiento entre la Tacunga y Tena, justamente la Cordillera Real, a muy poca profundidad, por tanto se ha sentido para mucha gente en casi todo el país, pero no era una cosa grave, era un 5.0, que bueno, estas cosas pueden ocurrir, y esto ha ocurrido también unos 2 meses atrás y la gente se asustó, y unos 6 meses atrás y la gente se asustó. Hay que ser preparado. Lo que yo estoy siempre diciendo es lo siguiente. Yo como científico voy a diferentes sitios, y que hago es una evaluación de edificios para su vulnerabilidad de sismo-resistencia, y muchas veces podemos decir el edificio simplemente no es sismo-resistente. Si sabemos esto, si tenemos un diagnóstico, si hemos evaluado un edificio y dijimos esto al gerente, al dueño, a quien organiza de que gente entra o no en este edificio, entonces la siguiente consecuencia es que tenemos que reforzar el edificio, pero nadie lo hace. Es decir, la gente dice, no me pasó los últimos 10 o 20 o 30 años de la existencia de este edificio, tampoco no va a pasar nada en el futuro. Y esto es fatal, porque los siglos, la ciclicidad de los terremotos es más allá de una vida humana. Por lo tanto, mucha gente tal vez no ha vivido un terremoto fuerte en su ciudad, en su sitio donde vive, y por lo tanto lo subestima y hasta lo ignora. Y esto es fatal. Yo dije la última o penúltima entrevista aquí con usted, Patricia, que estamos publicando unos libros, 3 libros que van a salir entre y próxima semana. Esto ya se solucionó. Entonces, 2 libros son sobre recintos militares, y un libro es sobre escuelas y colegios y universidades en Sangolquí, en La Tacunga, en Ambato, en Riobamba. Y allá podemos enseñar que las cosas sí son en ciertos puntos, en ciertos sitios fatales, y hay que decir que los más inocentes, que son nuestros niños, nuestros alumnos, no deberían sufrir si pasa alguna cosa, si se sabe que hay que reforzar un edificio. Por lo tanto, no podemos decir que no sabemos qué va a pasar cuando hemos hecho este tipo de evaluaciones. Y allá tenemos que apuntar la parte estructural y también la parte humana. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos, a través de medios de comunicación como el suyo, Adres.re, satelital, de decir a la gente qué tiene que hacer cuando pasa alguna cosa, qué tiene que hacer antes que pase una cosa, y también qué tiene que hacer después de un terremoto. Y esto es la cultura preventiva que nos hace falta. ¿Y quién más que un medio de comunicación que podía transmitir esta información, esta educación, para que la gente se prepara? Y esto es una cosa que tenemos que anhelar, que se instalará en nuestra mente ya. Yo le voy a hacer una propuesta pública, Teófilo, porque no siempre tenemos que esperar si un gobierno lo hace o no lo hace, porque estas son cuestiones de vida o muerte. Entonces, lo invito a hacer unas cápsulas para estar conversando, informando continuamente a las personas sobre el tema de los riesgos, o sea, el riesgo que hay, y cómo actuar y qué hacer antes y después, ¿no? Porque si no tenemos una campaña gubernamental, pues tenemos que hacer una campaña ciudadana, ¿no? Pero tenemos que hacer algo
para que todos estemos informados sobre este tema, porque eso salva vidas. Sí, es verdad, pero y su propuesta en oído de Dios, yo lo llamo siempre así, que se hace de verdad, podemos hacer algo en conjunto. Al contrario, yo elogio esta propuesta de usted y sí, obviamente me pongo para que se hace esto. Me interesaría mucho que la Secretaría de Riesgos también se involucre en esto. Hablamos de campañas que no cuesta nada, simplemente es nuestro conocimiento se difunde hacia la ciudadanía. Es una cosa que hay que hacer simplemente, pero sí me gustaría que el presidente mismo tal vez nos acompañe en esto y también mismo dice algunas cosas para que la gente le escuche porque es la máxima autoridad. Y la Secretaría de Riesgo obviamente también es el órgano que debería hacerlo en conjunto con la academia y conjunto con los medios de comunicación. Si no se hace, la propuesta está aquí, ya está en el aire, estamos en el aire en vivo. Bien, si no quieren, no lo hacen, pero nosotros sí vamos a hacerlo. Es decir, yo confirmo mi participación en este asunto. Gracias, Teófilo. Lo vamos a concretar lo más pronto posible, porque tenemos el ejemplo claro. Lo que vivimos aquí en Pedernales fue terrible. Este fin de semana solamente en Lima sí hubo bastante destrucción. Y tenemos el ejemplo, el contraste, que es Chile, ¿no? Donde con tsunami, con terremotos, no ha habido heridos, no ha habido muertos, pero ellos son una sociedad que se ha venido preparando por mucho tiempo, por 2 o 3 décadas por lo menos, en el trabajo visible, me imagino que desde antes, ¿no? Y eso hace que a pesar de la brusquedad de estos fenómenos naturales, pues ellos hayan salido bien librados, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de que sí se puede organizando. Nadie le va a ganar a la naturaleza, pero por lo menos podemos saber ponernos a buen recaudo de forma ordenada y superar el miedo. Así es. Hay que hacer constantemente una difusión de conocimiento hacia la ciudadanía a todos los niveles socioeconómicos, en las escuelas más que todo, también en las universidades y de allá, a través de los jóvenes, difundir este conocimiento hacia sus próximos hijos y también a sus padres y abuelos, ¿por qué no? Esa es una muy buena propuesta que anhelamos siempre que se hace y nunca se hace. Ojalá a través de nosotros en 2025 se hace realidad. No hay otra forma, tenemos que educar a la gente para que llegamos a nivel de Chile y de Japón. Toma su tiempo, pero o sea, hay que empezar. Teófilo, dentro de todas estas situaciones que atraviesa el país, naturales, el estiaje, los riesgos de sismos, ¿no? Del tsunami que hemos hablado aquí otras veces, a propósito de ello, yo estuve pasando unos días en la península hace un mes y medio, y con todos los que conversé, en su mayoría lugareños, no tenían la menor idea. Y me veían con cara de incrédulo. Señorita, eso no es verdad. Entonces, se ha avanzado en algo en ese aspecto, porque tú me dijiste que había sido, el trabajo principal lo habían levantado ya en Salinas, y yo estaba en Salinas, ¿no? Entonces, y la población no lo sabe, no tiene la menor idea, piensa que es una fantasía. Al contrario, están hasta haciendo lo contrario de proteger a la gente a través de una señalética que no vale la pena mencionarla. Existen en una vía, y esto sería mejor que enseño con fotos, porque tengo fotos y mapas para enseñar justamente esto. A 260 metros de la playa, tenemos en una esquina una señal, dice por allá 4.900 metros para irse a la chocolatera, ¿ya? Para estar seguro en el sitio elevado, y al otro lado es 2 kilómetros hacia Petrópolis. Es decir, depende ahora dónde estoy viendo en la calle, a dónde tengo que irme, o tengo que correr 5 kilómetros o tengo que correr 2 kilómetros. Y en ambos casos igual voy a morir, porque el transcurso de pasar esta distancia es mucho más de esto que necesita la ola para impactar ese sitio. Y yo he elaborado un estudio que está publicado desde 2021, que es un estudio pionero en el país, donde hemos hecho una evaluación de los rascacielos de sismo y tsunami resistencia. Es decir, que si sabemos que un edificio puede resistir un terremoto y también el impacto de tsunami, esos serían los refugios temporales donde deberíamos entrar, subir a tercer, cuarto piso y estar seguros de cualquier impacto, y obviamente un sitio donde
no se ha ocurrido ningún colapso a través del terremoto. Y esto es una cosa que hay que aplicar, saber en qué edificio puedo entrar y salvarme. Y esto no se hace. Y les digo por qué no se hace. ¿Por En qué? el año 2022, en 15 de enero, hubo un tsunami que llegó desde Tonga a través de una explosión volcánica, la más fuerte de este siglo, y la gente tenía 6-7 horas para irse a un sitio seguro. ¿Qué pasó? Los bomberos, los policías estaban ya con megáfonos diciendo, salen de aquí. ¿Y qué pasó? La gente se acercó para tomarse selfies. Con esta cultura no Por podemos... Dios. Por Dios, o sea, tal vez tenemos que concluir con una cadena del gobierno, pero tal vez si así sea que los edificios tengan el letrero afuera, tsunami resistentes, sismo resistentes, y entonces de esa manera la gente puede visualizar y saber de alguna manera en la que, como te decía hace un momento, todos podamos contribuir, tío. Sí, así es. Hay que hacer algo. Hacemos juntos, ¿por qué no? Hacemos juntos, conversamos, 7 de la mañana con 1 minuto, nos corresponde con